Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de La Cara B del Dato. Un proyecto personal, un proyecto que vamos a inaugurar hoy con una persona muy especial y que veremos a ver a dónde nos lleva. Yo espero que esto tenga recorrido y que sea bonito. Esto nace simplemente por la necesidad que tengo de devolver un poquito a la comunidad todo lo que la comunidad me ha dado a mí. Y nada, vamos a tener una serie de charlas distendidas donde, pues eso, el dato se quita la corbata, como digo en la descripción del canal, y vamos a hablar, pues nada, con los mejores profesionales del mundo del sector, a conocer su lado un poquito más humano y más personal, y a nada, a tener una conversación interesante. Y para esta primera entrevista, para esta inauguración de canal, tenemos a alguien que es muy especial para mí, es alguien que considero prácticamente casi mi padrino en el mundo de los datos, que es Alex Ayala. Alex, ¿cómo estás? No, no te asustes, que he muteado el micrófono para hacer un falso fallo. Lo hice a propósito porque es algo que me ocurre mucho en las clases y me apetecía dedicárselo a la audiencia de tu canal. Estaba a Esas punto de dar a parar el vídeo, no te digo más. No, al contrario. Bueno, me siento muy honrado de estar en tu casa, ya te lo he comentado en privado, ya lo sabes, pero que lo sepa todo el mundo, que me siento súper feliz porque más allá de que nos une un camino inicial donde nos reconvertimos profesionalmente y cosas que tal vez la conversación nos permita explicar, he tenido la oportunidad de ver desde muy temprano, creo, tu trayectoria profesional en esta evolución, acompañarte en una parte del proceso, ver cómo te metías de lleno en el tema de la comunidad, cómo ahora ya estás gestionando tus propios eventos y demás, y me siento muy identificado con el momento vital donde yo decidí hacer eso también, y entonces me hace súper feliz estar aquí. Pero eso de súper profesionales, estando yo, no sé yo muy bien, si queda un poco grande, pero bueno, te agradezco igualmente el elogio. Oye, vas a tener mucha presión porque vas a poner el listón alto, ¿eh? Así que espero que estés preparado. Dispara a muerte con bala. Genial. Pues nada, pretendo, Alex, que esto, pues como te he dicho antes, off topic, que sea una conversación ligerita, picadita y bueno, vamos a conocer un poco más al Alex persona y no al Alex profesional, ¿te parece? A mí me parece genial. Otra cosa es que a la gente le puede interesar. Pero por mí Ya parece le daremos bombo en redes, si no, no te preocupes. muy bien. Vale, oye, lo primero que te quería preguntar, directamente, ¿cómo se pasa de los fuegos artificiales a ser MVP de Microsoft? O sea, hazme un recorrido breve. Mira, empieza todo en la necesidad de tener un horario que concilie mejor la vida profesional con la personal, porque la pirotecnia es mi trabajo vocacional. Podríamos decir que cuando yo miro al Alex de 10 años, ahí en la playa de Tarragona, que se hace un concurso internacional de fuegos artificiales, y veo aquello, me espatarro, me quedo allí diciendo, madre mía, esto me encanta, yo quiero trabajar en esto o dedicarme a esto, pero lo pienso de chiquitín y Tarragona no es el sitio adecuado para conseguir ese tipo de empleo, pero aquellas cosas que creo que yo antes no pensaba mucho en esto, pero cada vez creo más que tienes que visionar algo y realmente tener convencimiento de que lo puedes lograr. Y no digo que por fruto del azar o por fruto de algo místico, sino que cuando tú visionas hacia dónde quieres llegar, vas moviendo fichas indirectas y a veces de forma inconsciente para conseguirlo. Y a mí se me metió eso en la cabeza y acabé casi de carambola, ¿eh? Fue un golpe del destino trabajando en las dos empresas de pirotecnia más grandes que había en aquel momento en España y súper feliz. Además, me puse a trabajar en esto que me gustaba y muy cerquita de casa porque me ocupaba de los fuegos artificiales de un parque temático que hay en la región que se llama Por Aventura, que muchos lo conocerán. Y yo me ocupaba de que cuando esa gente iba a ver el espectáculo de los vaqueros, las explosiones explotaran y todo ese tipo de cosas, y me encantaba. Y luego ya, pues con mayor responsabilidad en el espectáculo de cierre del parque por la noche, un espectáculo muy potente, donde muchas veces había hasta 10.000 personas, 20.000 personas mirándolo en directo, y era un espectáculo que la verdad me hacía sentir súper feliz porque con gente en directo, fuego, explosiones, música, aquello era bárbaro. Entonces yo no me hubiera salido de ahí si no hubiera aparecido posiblemente Esther en mi vida
y hubiera querido pasar más tiempo con ella. Para poder pasar más tiempo con ella tuve que normalizar trabajos. ¿Por qué? Por una cuestión de horarios. La pirotecnia lo que tiene es que no tiene el horario. Y alguien dirá, el análisis de datos tampoco. Es verdad, pero eso lo descubrí más tarde. Cuando yo decidí cambiar de empleo, busqué una cierta estabilidad horaria. Era mi preferencia. Cambiar a un horario que me permitiera saber, pues no sé, que a las 6 de la tarde o a las 8 o a la hora que fuera, según estuviera establecido, yo me iba a ir a mi casa y tener fiesta el fin de semana. Bueno, eso me llevó a acabar en el sector de la logística, que la verdad es que es más fácil que la pirotecnia, pero también es un sector muy duro donde se curra mucho, se curra muchas horas, con mucha presión, y para mejorar, ahí ya no decidí cambiar de empleo, sino que decidí utilizar los datos, porque empecé a detectar patrones donde podía ser más eficiente. Yo entonces no sabía lo que era una tabla dinámica de Excel, lo digo en serio, porque para hacer pirotecnia no hacía falta hacer tablas dinámicas de Excel, pero vi a un compañero en el almacén donde yo trabajaba que utilizaba eso para analizar cosas, ¿vale? Yo lo describo así y le pregunté qué era lo que hacía, eso de la tabla dinámica, porque yo sabía hacer una tabla en Excel, pero no sabía resumir los datos ni utilizar cálculos más complejos. Y le pregunté y el tipo, en lugar de ayudarme, me dijo que eso, si quería aprender, pues que lo aprendiera. Sí. Y lo que hice fue llegar a casa y pensé, pues bueno, pues me has lanzado un reto, pues voy a tomar el reto, y me puse a buscar información en YouTube, lo típico que hacemos cuando queremos empezar, cómo se hace una tabla dinámica. Tutoriales. Y eso es. Y ahí empecé a coquetear con los datos, hasta que realmente descubrí que me ayudaban, y lo descubrí de una forma muy clara. Yo veía que en el turno de tarde en el que trabajaba yo en aquella época, trabajaba como un animal y estaba yo solo con un equipo. En el turno de mañana yo tenía la percepción, y esto le sonará a mucha gente, el tema de las percepciones y demás, que eran 2 personas haciendo mi trabajo y curraban menos. No digo que lo hicieran mal, es que había sido así, se había montado de esta forma. Entonces yo monté uno de estos Excel con tabla dinámica y empecé a registrar cuántos camiones llegaban por tramo horario al almacén, cuántas mercancías se preparaban, cuántos recorridos, cuántos operarios, cuánto bla, 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 bla. Hice un informe y se lo presenté a la que en aquel momento era mi jefa. Bueno, fue fantástico porque pusieron a más gente en el turno de tarde. Yo no lo pude disfrutar porque me quitaron del turno de tarde y me pusieron como analista. Mi jefa vio que ahí había potencial, porque realmente me lo ocurre bastante, y decidió tenerme a su lado haciendo temas de analítica, y sobre eso ya uno empieza a perfeccionar, desarrollar cada vez más habilidades, que si Power BI, que si ya no reportas para un almacén sino para media empresa, luego para toda la empresa, y bueno, y ahí el límite ya depende también de dónde te encuentres. Hay empresas que te ayudan y empresas que no, evidentemente. Vale, más o menos ese es el... Sí, además, me he enrollado un poquito, perdona. No, hombre, ya ves. Además hay una cosa que has dicho que, fíjate, a mucha gente que le pregunto, gente que se ha iniciado en el mundo de los datos, me responde lo mismo. Buscaba conciliar, buscaba horarios, buscaba estabilidad. Fíjate que es una cosa que tú no has dicho nada más empezar. Sí, yo creo que eso nos mueve a muchos. Trabajar, evidentemente todos lo hacemos por dinero, porque uno no se levanta y va a trabajar, pero muchas veces, aunque sea inconscientemente y no lo sepamos, porque no nos damos cuenta, valoramos mucho temas de horarios, valoramos cercanía, por lo menos la gente que acaba en nuestro sector, que ya tenemos ese perfil. Hay otra gente que valora más otros aspectos, pero ya no están en el sector de la analítica de datos como nosotros. Yo creo que nos reunimos un colectivo de personas que nos mueven unas cosas comunes, y por eso cuando hablamos entre nosotros resuena siempre lo mismo: conciliación, horario, teletrabajo y todas estas cosas. Así es. Oye, pues me parece un punto de partida maravilloso para ponernos a todos en disposición y afrontar un poco pues lo que pretendo que sea la charla, que es hablar un poco sobre la temática del MVP. ¿Te acuerdas que te comenté que hay gente que tiene dudas, cómo se consigue, qué es el MVP? Entonces, si te parece, vamos a romper el hielo. Tú estás ahí en tu casa, sentado, y de repente recibes un mail o una comunicación o lo que sea, y te dice: Alex, bienvenido al programa de MVP de Microsoft. ¿Qué sientes? Hombre, pues mira, da una alegría inmensa. Lo que ocurre es que has tenido un periodo de preparación mental para recibir la buena noticia y la mala. Tú estás preparado para ambas, porque puedes recibir un email donde te diga que no te lo dan. Entonces, yo diría que, aunque ese email da mucha alegría, hay un punto de inicio que prende esa llama, que es en el momento que una persona te dice: Alex,
considero que eres un perfil adecuado para que yo te nomine. El hecho de que alguien te ponga esa confianza encima, que puede ser por diferentes motivos. Aquí a cada nominador lo moverá algo distinto, supongo, porque somos personas al fin y al cabo, pero el hecho de que alguien piense en ti para eso te pega ya una sacudida. Dices, oye, ¿qué acaba de pasar aquí? Yo estaba tan feliz y ahora resulta que alguien piensa en mí para esto. En mi caso, además, sucedió que en el momento que yo recibí esta comunicación me llegó por varias vías. Hubo una persona que me dijo: Alex, te voy a nominar, y hubo otras personas que me dijeron: Alex, estoy pensando en iniciar un proceso para nominarte. Entonces, el hecho de que gente reconocida del sector me dijera cosas así ya me puso, bueno, ya fue un estímulo muy potente. Luego, la confirmación es la explosión de alegría que has estado conteniendo, porque como te da miedo que te digan no, siempre... Porque al final a todos nos gusta el reconocimiento, o por lo menos el rechazo nos sienta mal. Eso en cualquier ámbito, en la búsqueda de empleo, en cualquier cosa, al hacer un examen y suspenderlo, o que te nominen a algo y no te den el premio, ¿no? Ahí vemos las caras, lo hacen mucho cuando la ceremonia de los Oscars u otros, que ponen la cara del que gana y las caras de los nominados que no han ganado, ¿no? Totalmente. Y ves esa decepción. Entonces, en cierta medida te has preparado, aunque no estés pensando. Yo no me levantaba por la mañana y pensaba, a ver si recibo el correo o no. No estaba pensando en eso, pero sí sabes desde que alguien te nomina que van a pasar una serie de meses y que llegará un momento, y tiene fecha límite, hay un plazo en el que tú vas a recibir una notificación para bien o para mal. Entonces, si es buena, como fue en mi caso, pues oye, da una alegría enorme. Y bueno, lo que hicimos fue... Para celebrarlo, invité a mi familia más cercana a comer y les invité a una super paella, una mariscada. Les dije, barra libre de lo que queráis. Y esto te lo digo para que veas hasta qué punto de alegría, que es algo que quieres compartir con tu familia y tus seres queridos. Pero la gente quiere saber si, aparte de un gran profesional, eres un gran cocinero. ¿Esa paella la hiciste tú o invitaste a un restaurante? Madre mía, yo soy un desastre. Pagué el restaurante. Mira, para que te hagas una idea, en casa... Esther cocina muy bien y yo cocino muy mal, hasta el punto que fíjate que normalmente las personas lo que quieren es ayuda en las cuestiones domésticas, equilibrio, que haya un reparto equitativo de las tareas. Esther me dice, tú no cocines, haz otras cosas, pero no me ayudes con la cocina, porque cuando he cocinado... Mira, la primera paella que yo hice en casa, Esther no comió, solo te digo eso, se hizo su propia comida, y lo digo en serio, es literal, ¿eh? Ahora no está ahí aquí para defenderse o para... Bueno, igual me está escuchando porque está por ahí abajo, pero que lo que digo es cierto, soy muy mal cocinero para... Bueno... Así que si os invito a comer, confiad que no cocine yo. Te lo iba a decir ahora mismo. Digo, si algún día me invitas a tu casa, te pido por favor que no me hagas nada, ¿vale? Se lo dejamos no te someteré. O me invitas a un restaurante. Perfecto. Eso es lo que hay. Una barbacoa sí que te la salvo, ¿ves? Si le echo leña al fuego y pongo cosas encima y le doy vueltas, hasta ahí sí que llego. Perfecto. Oye, Alex, una cosa importante. Hay mucha gente que no sabe qué hay que hacer para ser MVP de Microsoft. Tú ahora mismo acabas de deslizar que es una persona la que te tiene que nominar, ¿vale? Entonces, cuéntanos ese proceso, acláranoslo. Alguien tiene que confiar en ti, depositar su confianza en ti y nominarte, ¿verdad? Sí. Antiguamente, una persona se podía autonominar. Yo no conozco esa época, pero sé que se podía por personas que lo han hecho. Decían, oye, yo considero que tengo aptitudes suficientes para ser merecedora de este premio. Pero en la actualidad tienen que ser personas que ya son MVPs las que te nominen. Es decir, tiene que ser otro MVP. Es como que Microsoft delega esa responsabilidad a los que ya estamos en comunidad y demás. Entonces, cosas que hay que cumplir, porque luego habrá... Supongo, como al final son decisiones humanas, no sé si esto al final lo decide un algoritmo, ¿eh? Si sumas puntos y te dan, tienes 100 puntos, apruebas, te damos el MVP, o si es una decisión más humanizada en función del texto, lo que transmites y lo demás. No sé 100% cómo te lo dan, pero sé que tienes que cumplimentar, en primer lugar, la persona que confía en ti por la razón que sea, porque ha visto vídeos tuyos en YouTube, porque ve que haces eventos, porque ve ciertas cosas, decide nominar y tiene que entrar en una página web específica que tenemos los MVPs, donde podemos poner el por qué nominamos a esa persona, y tenemos que hacer una justificación. Por ejemplo, yo nomino a tal persona
y considero que su contribución en la comunidad es valiosa por esto, y tiene este conocimiento técnico, y ha escrito estos artículos, y hace esto o lo otro. Entonces tienes que justificar eso tú como nominador. Entonces, en el momento que haces eso, nominador y nominado reciben un correo electrónico diciendo la persona nominada ahora tiene 45 días para justificar por qué es digna merecedora, y ahí se abre un proceso en el que entras en un formulario en una página web y tienes que responder una serie de preguntas, y básicamente es informar de cosas que has hecho por la comunidad, y aquí la comunidad en letras mayúsculas es el punto fundamental. Luego también hay temas técnicos y demás, pero eso lo puntualizaré ahora un poquito porque para mí es importante. Entonces, cuando tú rellenas esta plantilla, justificas el por qué, según lo que tú percibes. Hay preguntas que son más del tipo ¿cuántos eventos has organizado? Es algo más matemático, he hecho 5 eventos y han venido 100 personas a verlos, y otros que son más como de actitud, ¿no? Pues yo creo en la comunidad porque defiendo estos valores, o me entrego generosamente porque yo recibí un aprendizaje anterior, es una de las cosas que yo dije, y quiero devolver lo que tú has dicho hoy al iniciar, no quiero devolverle a la gente esa ayuda que yo recibí cuando empezaba, y cosas por el estilo. Entonces cumplimentas tu ficha y ahí se abre un proceso donde el equipo que analiza las candidaturas abre su periodo de reflexión, y esa es la parte que yo ya no sé cómo funciona internamente, para que determinen si lo mereces o no. Y entonces llega el mail fatídico, o el mail que te hace pagar una paella a tu familia, depende, donde te dicen lo conseguiste o no. Pero yo veo mucho de contribución comunitaria. Yo cuando, por ejemplo, una de las cosas que yo pude rellenar mucho es que desde la comunidad de Barcelona en la que yo estoy, organizaba eventos. Esto muchas veces no se ve en internet porque era algo de ámbito local, pero yo estaba haciendo que viniera una persona y que viniera otra y que viniera otra y que diera una charla, y ayudando a unir a gente en un foro donde hablar. Hice muchos cursos gratuitos, y esto creo que dio mucho peso también, porque gracias a estos cursos lo que yo estoy haciendo es que muchas personas entran en el mundo de Power BI, porque la barrera de entrada es nula. El programa es gratuito y yo te transfiero el conocimiento para que puedas empezar de forma gratuita, pues entra gente en tropel. Yo cuando pude poner mis contribuciones, yo tenía cursos que tenían 15.000 estudiantes que no habían pagado nada, quiero decir, 100% gratuito. Entonces supongo que todo eso hace que a mí se me vea como una persona pues que ha ayudado a que Power BI, que es el premio que tengo yo, la categoría en la que estoy premiado, haya llegado a mucha gente. Y supongo yo, no lo sé, pero supongo yo que eso es lo que me valoraron, el acercamiento a muchas personas y las actividades de comunidad. Entonces, por lo que me dices, el afán altruista, el hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio, siempre es un punto que suma a la hora de defender tu candidatura, entonces. Yo lo considero fundamental. Habrá 1000 casos y excepciones. Quizá lo digo porque alguien puede estar pensando, no, porque yo conozco el caso de... Bueno, pues tú conoces ese caso, pero yo, por ejemplo, todo lo que yo he hecho y lo que le he visto hacer a muchos colegas de MVP es compartir, divulgar, y no digo que no pueda haber gente que lo haya hecho con estrategia pensando yo hago todo esto y consigo el premio, posiblemente, pero yo, por ejemplo, lo último que me pensaba era que alguien me iba a nominar. No, al final, cuando a mí me dieron el premio, yo miraba a las personas que tenían el premio MVP y eran mis máximos referentes en este sector al que nos dedicamos. Entonces, yo no me veía ahí para nada. Vamos, lo que pasa que podía hacer dos cosas. No la quiero, no me nomines, por favor no lo hagas. O podía decir que sí y opté, oye, pues quién sabe, pues yo voy a decir que sí, ¿no? Y respondí que sí, y el premio llegó, quiero decir que algo habría hecho. Pero siempre sientes, o yo creo que en general, por lo que hablo con otras personas cuando han recibido el premio, siempre en general sentimos que no éramos dignos de él. Es un sentimiento bastante común en la gente que lo ha recibido, por lo menos con los que yo he hablado. Oye, y desde ese momento en el que recibes la comunicación, ¿cómo consideras que ha cambiado tu vida personal y profesional? Si es que consideras que ha cambiado en algo. Profesional, otorga un prestigio
porque al final es la propia Microsoft la que te está avalando como divulgador o como conocedor, pero para divulgar tienes que conocer. Luego ya entramos en qué niveles técnicos está cada uno. Hay gente que se dirige a nichos mucho más técnicos, hay gente que se dirige a nichos más de iniciación, como pueda ser mi caso y demás. Y he perdido un poco el hilo, porque tengo tendencia a ponerme a hablar y a irme de aquí para allá. Entonces, recapitulamos. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, porque cuando pienso en el tema de centrar el balón o de cómo percibe uno esa responsabilidad personal y profesional, se me tiende a mezclar con los proyectos empresariales y demás, y se me juntan muchas emociones porque en poco tiempo he vivido muchas experiencias. Pero la parte específica del premio, en lo profesional, otorga prestigio, o por lo menos yo lo veo así. Sí. No se transforma en automáticamente llamadas de teléfono. No he recibido ninguna llamada de ninguna productora televisiva. Queremos hacer un documental en Netflix sobre tu vida como MVP. Eso no ha pasado, pero sí que dentro del sector profesional otorga reconocimiento y prestigio. Y en lo personal, a mí me ha afectado desde una perspectiva de responsabilidad, porque cuando uno está tirando contenido a internet sin parar, cuando sabe que detrás va un sello que dice a esta persona la puedes escuchar porque lo que dice tiene fundamento, tiene un peso. Entonces, y cometemos errores, yo estoy seguro que he hecho alguna publicación, algún vídeo con algún pequeño desliz técnico, porque en ese momento del directo no te das cuenta que no estás diciendo cuál es la función con mejor rendimiento y se te patina algo así. Luego, si no tuviera el premio, me sabría mal porque soy un profesional y quiero hacer las cosas bien, pero teniendo el premio me pesa más. Digo, hostia, Alex, ¿cómo has podido decir eso, tío? Si hay gente que te va a escuchar... Me has leído la mente porque precisamente sobre esto que estás hablando es lo que te iba a preguntar ahora mismo. Te iba a decir, oye, Alex, tú eres una persona muy prolífica en redes que comparte mucho conocimiento y te iba a preguntar, ¿te sientes más responsable desde que eres MVP a la hora de hacer tus publicaciones? Que es lo que ya me estabas avanzando justo. Sí, hasta el punto que a veces, a tiempo atrás, una persona me pedía ayuda con un tema y pum, al instante grababa un vídeo y lo tenía, y ahora no, porque tengo que pensar más, a ver, esto, ¿cómo lo va a leer esta persona? ¿Qué va a interpretar? ¿Va a llegar a una conclusión que le lleve por un camino donde esa solución, aunque le solucione su problema puntual, que es lo que esa persona quiere, arreglar su problema, pero les voy a estar incorporando en su cerebro una mala práctica y a partir de entonces corro el riesgo de que esta persona ya no trabaje bien? Entonces siempre tienes que estar como puntualizando, mira, excepcionalmente para este caso puntual a ti esto te puede servir, pero la buena práctica recomendaría bla, 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 ¿no? Sí. Siempre estás con eso en la mente. Yo por lo menos no me lo quito de la cabeza constantemente. Oye, y esta nominación, esta consecución del MVP, ¿cómo encaja en tu proyecto personal dentro de Namasdata? O sea, ¿sientes que te ha impulsado de alguna forma o Namasdata es algo que iba a hacerse sí o sí independientemente del reconocimiento de MVP? Namasdata nace antes... mentalmente como concepto, nace antes de saber si iba a ser con Power BI o iba a ser tocando el flautín. Ahora me explico mejor. De hecho, está conectado con una publicación que hice recientemente con motivo de mi cumpleaños, y es a raíz de la crisis del 2018, que muchas personas recordarán porque algunos lo habrán padecido en sus carnes, yo vi cómo en la empresa en la que yo trabajaba se despedía muchísima gente. Es una empresa que optó por reducir para protegerse porque éramos muy dependientes del sector de la construcción. Entonces, no trabajábamos en construcción, pero comercializábamos unos productos que iban ligados con la edificación y demás. Entonces, la crisis de la construcción perjudicó mucho al sector en el que yo estaba y se despidió muchísima gente, pero muchísima. Los viernes eran los días negros, porque ya sabías que los viernes iban a despedir gente. Siempre, no sé por qué era así, pero eran los viernes. No creo que fuera alguien malo, ¿eh? Los de Recursos Humanos tuvieron que organizar esa situación tan catastrófica lo mejor que pudieron hacer y supongo que los viernes pues iban por las diferentes delegaciones comunicando los despidos, pues los hacían personalmente, quiero decir, eso sí que lo trataron desde una perspectiva muy humana, iban por toda España moviéndose y demás. Entonces, como vieras ciertos coches llegar al almacén, en este caso donde yo estaba, el viernes por la mañana, ya veías que la gente se escondía por los pasillos. Sí, mala señal. Sí, pues la cuestión es que yo escuchaba
a estas personas. A mí no me tocó despido en esa ocasión, pero escuché a muchos colegas con los que trabajaba, los que estaban despidiendo, y uno de los miedos que tenían mucha gente cuando ya rondaba la cincuentena aproximadamente era que llevaban toda la vida trabajando en logística desde la vertiente puramente operativa de los almacenes y no sabían cómo afrontar un futuro que pintaba muy incierto, con una edad ya de 50 años, con experiencia muy, en sectores donde gente joven que estaba saliendo de institutos o universidades te podía reemplazar muy fácilmente, porque al final tú tienes experiencia que has adquirido a lo largo de los años, pero no es una experiencia que se considere de alto valor añadido, ¿no? Al final era algo más o menos, aunque suena un poquito feo decirlo, pero es que no encuentro mejores términos, reemplazable. Y yo era una de esas fichas, a mí me podían quitar y poner a otro. Entonces, eso me hizo pensar que yo tenía que tener un plan. ¿Vale? Yo me quedé con esa idea, necesito un plan. ¿Qué? No tengo ni idea, pero yo no puedo arriesgarme a llegar a los 50 años sin saber qué quiero hacer. Tengo que tener un plan. Y mi plan fue adquirir una competencia y una habilidad que yo creyera que en el futuro me iba a poder ayudar en un momento dado a trabajar como independiente. Y pensé, fíjate cómo lo veía yo, ¿eh? Si a los 50 me despiden, entonces puedo ofrecer mis servicios a gente. Y decir, yo te puedo ayudar con esto. Ese era mi plan, ¿eh? Y cuando he dicho lo de los flautines es porque en aquel momento no sabía si iba a ser con análisis de datos, si iba a ser tocando la flauta o el clarinete, pero algo tenía que hacer. Entonces, sí que como me gustaba y ya estaba coqueteando con el tema de los datos, aposté por el análisis de datos. Fue mi apuesta en ese momento. Pero la apuesta fue aprender, aprender, aprender y aprender, aprender. Solo quería aprender para luego en algún día tener ahí un área de experiencia muy buena que yo pudiera comercializar cuando me despidieran. Yo seguía pensando así, ¿eh? Cuando me despidan tengo que ser muy bueno en algo. Y bueno, todo eso provoca que todo ese aprendizaje, además el contacto con la comunidad, donde empiezas a codearte con personas que ya son de ámbito emprendedor, porque en la comunidad técnica conoces a gente que trabaja en consultoras, pero también conoces a los contratadores. Esto lo dejo aquí para la gente que está dudando, ¿voy a un evento? ¿No voy a un evento? Hombre, ahí está la persona que te puede contratar mañana. Aunque tú no quieras montar tu negocio, date a conocer que ese señor, cuando le llegue tu currículum, más o menos, o es que te ahorrarás el paso del currículum, porque igual ya te llama directamente, ¿no? Entonces, todo eso fue un poco un camino como natural que se va dando y que me lleva a tener hoy la empresa, porque bueno, cuando adquieres una competencia y piensas en comercializarla, pues el proceso se acelera, ¿vale? Y luego se dan una serie de desencadenantes que hacen que a día de hoy pues yo esté con mi empresa, pero no tuvo nada que ver con el MVP, sino que son como caminos paralelos. Ese aprender, aprender, aprender y meterme en la comunidad provoca que llegue el premio, pero si no, quizá yo ahora tendría una empresa de otra cosa, no sé de qué, de logística. Yo inicialmente había pensado en asesoramiento logístico, por ejemplo, porque era lo que yo sabía hacer en ese momento. Oye, y una cosa importante, yo que te conozco ya más o menos y sé que eres una persona cercana, sentimental, sé que Namas Data te da mucha satisfacción personal porque veo que una de las cosas que más te enorgullecen es colgar los testimonios de la gente que ha aprobado ese examen y estoy convencido de que eso te llena muchísimo. Entonces, a nivel humano, a nivel personal, Namas Data te tiene que llenar muchísimo, ¿verdad? Sí, mira, más allá de los proyectos personales, que son mi vida familiar y mi pareja, vivir con Esther, es lo que, si ahora me tengo que aferrar a algo en la vida, es lo que no quiero que cambie, yo quiero mantener ese pilar. El segundo es Namas Data. Si tuviera que renunciar, y no hablo de temas vitales, evidentemente con la nevera llena y pudiendo pagar las facturas, pero si yo tuviera que renunciar a cosas y quedarme solo con dos, me quedaba con Esther y con Namas Data, y lo demás lo sacrificaría todo. Perfecto. Oye, seguro que Esther está encantada de escuchar esto, ¿eh? Estará por ahí seguro, además. Bueno, confío que no esté huyendo, ahora que, porque si no está huyéndome es que está produciendo, que está preparando unos trabajillos nuevos y supongo que está ahí con los auriculares para no escucharme. Bien. Oye, y una cosa, Alex. Vale, creas Namas Data y decides, te enciende la bombilla y dices, PL300, voy a ser el certificador oficial de medio país. ¿Por qué? ¿Por qué elegir? Mira, esto me lo recordaba Esther porque
yo al final entré en mi rueda, en mi dinámica y olvidé un poco lo que me conduce a esto. Mira, yo empiezo con el tema de la certificación porque Miguel Rojas es una persona a la que me gusta nombrar porque es la persona que me vio desde muy lejos, no me vio para hacerme MVP, pero me vio desde muy lejos para decir, Alex, tú tienes talento, tú mereces visibilidad, yo apuesto por ti, te voy a ayudar y te quiero además trabajando conmigo en mi proyecto educativo que es Temixa. Él me tiende la mano y me da la oportunidad de hacer un curso y muy cortito, era un curso grabado ahí, nada, 1 hora y media, hablando de 4 tonterías de visualización y demás, lo que se puede explicar en un vídeo tan cortito, técnicas, cómo pongo el gráfico, en qué orden para que se lea primero lo más importante, luego lo menos importante, el uso del color y estas cositas, para que tuviera un complemento a las formaciones que él ya impartía. Y luego, por circunstancias de la vida, él lanza un proyecto de mucha más envergadura que es como un programa completísimo de todo el tema de analítica de datos, donde está incorporando a grandes referentes del sector y a otros que no tanto, porque a mí entonces me conocía mi madre, mi abuela y mis gatos, ¿eh? Y él que me vio. Yo todavía trabajaba por cuenta ajena, ni siquiera tenía mi propia empresa ni nada, ¿eh? Y me dice, oye, Alex, quiero hacer un curso o quiero que dentro de mi programa haya un bloque de certificación. No es el eje fundamental de todo el proyecto académico, pero sí que es un valor añadido que voy a dar, que la gente que haga este curso además se pueda certificar. Y me propone el reto y yo me cagué de miedo. Yo ya tenía la certificación entonces, la había conseguido, no sé si 6 meses antes aproximadamente o algo así. Y pensé, vale, una cosa es enseñar Power BI y otra es asumir la responsabilidad de confía en mí que yo te voy a ayudar a que tú obtengas tu certificado. Estuve debatiendo, bueno, no tenía mucho margen de maniobra porque él necesitaba una respuesta rápida para ponerlo todo en marcha, entonces recuerdo que estuve, durante unas horas conversándolo con Esther, oye, que esto es un reto muy importante, va a requerir que yo me encierre en una burbuja, compaginando mi trabajo y preparando todo esto para lanzar ese curso. Pero dije que sí, porque fue el tema de lo que decía antes, tienes que visionar que puedes llegar a algún sitio y tienes que mover. Si te quedas paralizado por el miedo, y con esto no quiero decir que podamos hacer cualquier cosa. Estoy considerando que me dirijo a un público con una cierta madurez y que sabe que no todos podemos hacer cualquier cosa. Yo no puedo ser una estrella de la NBA, lo tengo claro, ni puedo ser el mejor jugador de pádel de la historia, pero dentro de mis limitaciones supe identificar que eso lo podía hacer y dije, pues adelante, va a requerir esfuerzo, sacrificio y lucha, pero lo puedo hacer. Y lanzamos ese primer curso. Y al cabo de un tiempito de haberlo terminado, empezamos a recibir mensajes de personas que habían ido al examen y se certificaban. Fue bárbaro, espectacular, porque vi que realmente había ayudado. Y yo monté ese curso desde cero porque resulta, yo ni lo sabía entonces eso, que hay profesionales que debido a unos acuerdos que tienen con Microsoft porque obtienen unos títulos y demás. No es algo que Microsoft haga mal, sino que tú acreditas que tienes un expertise, te dan como un diploma y eso te da acceso a temarios. Yo ni sabía que eso existía, yo lo tuve que hacer buscándome la vida. Yo me fui a la página web de Microsoft, me leí el temario y diseñé ejemplos que explicaran todas esas cosas. Lo que no sabía lo investigaba y lo diseñé y lo hice. Entonces, fíjate hasta qué punto fui metódico y creo que ahí está la clave del éxito y que me llevó a decir esto lo puedo hacer, y es que esas clases duraban 4 horas en directo, ¿vale? Yo cada sábado me ponía 4 horas por la tarde en España, era el horario de mañana en Latinoamérica, y daba 4 horas de clase. Pues bien, lo que poca gente sabe es que yo por la mañana a las 10 hacía un ensayo de esa clase y la daba entera, yo solo, y me grababa. Y hacía la clase entera durante 4 horas porque así medía los tiempos, si me daba tiempo de explicarlo todo, si me quedaba atascado, si no. La hacía entera, ajustaba los timings y luego a las 3 de la tarde la daba de verdad, ¿vale? Entonces, creo que eso fue la clave de que fuera bien, porque lo tenía todo como muy bien medido, muy bien estructurado y demás. Y como vi que la gente se certificaba, pensé, oye, pues que puedo hacerlo. Y cuando estuve de viaje en Chile, precisamente conociendo a la comunidad de Temixa y tal, recuerdo
que junto con Esther empezamos con la broma, no recuerdo el porqué, de voy a ser el certificador. Fue como un juego, ¿eh?, entre ella y yo. Oye, pues mira, yo voy a ser el certificador oficial. Y hay una serie, no sé si habrá gente que nos vea que la conozca y otros que no, creo que se llama La que se avecina, que hay un personaje muy histriónico y yo le tomé una frase que quien vea la serie conocerá, y yo me quedé como juego interno, ¿eh?, te miro y te certifico, ¿vale? Sí. Entonces me quedé con esa frase y como un juego fue un objetivo que yo me propuse. Voy a montar un programa académico que realmente sea no solo para aprender, sino para certificarse, y me siento muy orgulloso porque nació con ese germen de realmente voy a apostar por eso, y ver que lo estoy consiguiendo, pues oye, cómo no me voy a sentir orgulloso de haberlo logrado, porque la gente que contrata esa formación y que dedica tantas horas de esfuerzo espera el resultado. Y ahí no podemos fallar. Y cuando también ocurre, si una persona me escribe y me dice, Alex, he ido al examen y lo he suspendido, a mí me deja descompuesto el día entero. Me afecta mucho más un no aprobado que 10 aprobados. Los 10 aprobados me alegran, pero como ahí haya un mensaje de una persona que me diga, fui al examen y no lo superé, ya me deja el día destrozado. Con esto no digo que la gente no me lo diga, al contrario, pero que me involucro mucho realmente en esto. Lo sé, y además recuerdo el día que yo te llamé, que te lo comuniqué, que sé que te alegraste realmente por mi aprobado, y sé que lo vives como algo muy, muy personal. Cogiste la ola de Power BI, cogiste la ola de la certificación. Mi pregunta es, ¿vas a coger la ola de Fabric? Tengo entendido que a lo mejor sí, ¿verdad? Sí, seguro, porque es necesario, y lo único que hace que no vaya más acelerado con este proceso es que mi empresa es una empresa muy pequeña. Entonces, y las formaciones de certificación, los programas académicos para certificarse y demás, los hago yo, desarrollo todos los ejemplos, evalúo los temarios, me examino, todo requiere una preparación muy grande. Para yo dar 40 horas de clase no trabajo 40 horas. Yo trabajo cientos y cientos de horas para luego impartir 40. Entonces, necesito que haya una masa de estudiantes en mis cursos que me permitan pagar las facturas y yo poder dedicar todas esas horas a no hacer otra cosa, sino preparar el curso de certificación. ¿Qué ocurrió cuando me planteé hace unas semanas, ya hace unos meses, ir a por la certificación de Fabric? Que hice un análisis interno del volumen de estudiantes que tengo en la escuela, cuántas personas estaban interesadas, según las encuestas que yo tengo recogidas, en certificaciones más avanzadas, y cuántas necesito para pagar las facturas. Entonces, me salía todavía un equilibrio muy justo. No puedo poner toda mi energía en ofrecer, porque además, vaya por delante una cosa, cuando yo lanzo un curso de certificación es porque voy con el compromiso de que te garantizo, o yo apuesto porque te garantizo el aprobado. Hay casos hay muchísimos casos de éxito, pero también hay alguno que no. Entonces, eso implica que yo no lanzo un curso y ya está. Tengo que estar seguro de que si tú pasas por ese curso y has seguido todas mis recomendaciones, cuando vayas al examen vas a aprobar. Eso es muy exigente, y como no estaba en disposición, o consideré que no iba a tener suficiente masa de personas interesadas como para que fuera algo rentable, que yo invierta 5 meses exclusivamente a ese proyecto, decidí aplazarlo un poquito, seguir apostando por el PL300, que hace que muchas personas conozcan nada más data y se certifiquen, y así se va generando suficiente masa de estudiantes potenciales como para que yo pueda arriesgarme a decir, mira, este año no hay PL300 porque voy a hacer el DP600 o el DP700, porque no puedo hacer eso sin renunciar durante un tiempo al otro, porque o pongo la energía en A o la pongo en B. Y temo que si ahora me embarco en este proyecto de una certificación superior y desatiendo el PL300, a nivel de lo que es el negocio, la sostenibilidad del negocio, no fuera una buena decisión. Entonces, aunque tengo muchas ganas y me apetece, la empresa me dice, Alex, piénsatelo bien, tal vez no sea una buena decisión. Vale, perfecto. Pero ya puedo decir
que lo que tiene una estructura empresarial es que no todo tiene por qué pasar por tus manos. Hay muchos profesionales, ¿no?, que pueden y bueno, en un tiempito vamos a tener muy buenas noticias respecto a Fabric en la empresa. Pero muy buenas, a la gente le va a encantar. Primer programa de la cara del dato y exclusiva. ¿Ya? Sí, como no hemos firmado contrato, no quiero decirlo de forma... No va a ser que esta persona luego se sienta... necesite irse para atrás, pero vamos a tener, si todo sale bien, de palabra está hablado, están las fechas y está preparándome ya el temario, a una de las mejores personas en el mundo de habla hispana, por lo menos, que podemos tener hablando de Fabric. Pero si piensas, tú haz un listado de 10 nombres, pues bueno, entre los 3 de arriba está esa persona. Solo te puedo decir eso. Me estás dejando el listón muy alto y pobre del siguiente invitado que venga. Oye, Alex, una cosa importante. 48 años recién cumplidos, te felicito, ya lo he dicho antes, gracias. te vuelvo a felicitar ahora. MVP de Microsoft, creador de Namasdata. ¿Dónde va a estar el Alex de 53 años, dentro de 5 años? ¿En qué vas a enfocar tus energías o qué proyectos tienes? Namasdata. Es mi proyecto vital. De momento no está en la mente otra cosa, pero sí que alcance otras dimensiones, más a profesionalizar mucho más, que estamos con el debate interno estos días de si somos una escuela o una academia, porque nos lo preguntaron y dije, anda, pues no lo sé, no sé lo que somos. Estamos debatiendo si somos una escuela o una academia, pero hacer que sea no solo un centro de estudios donde la gente sepa que hay un producto de calidad, porque creo que eso no lo duda nadie, sino que articulemos unos programas o unos itinerarios o unas guías donde la persona se sienta mejor orientada. Cuando nace este proyecto, nace dirigido a personas que ya tienen como las ideas de lo que quieren como muy claras. Necesito aprender esto en particular. ¿Por qué? Porque yo nazco con la idea de que si tengo 10 estudiantes, pues con 10 estoy súper contento. Entonces, encontrar 10 personas que se quisieran certificar era el objetivo. Vale. Pero ahora ya necesito, o a medida que vas creciendo, las personas llegan desde ámbitos mucho más diversos. Entonces, llegan perfiles que están más desorientados. No saben si quieren certificarse, no saben si quieren aprender Power BI, no saben si quieren aprender SQL. Saben que quieren reorientar su carrera profesional y necesitan un poco más de guía y acompañamiento. Entonces ya simplemente te dispara un curso, aquí hay un curso de DAX, a esa gente no le ayuda, dice, bueno, ¿y qué hago yo con un curso de DAX, no? Si todavía no trabajo en esto, yo lo que quiero es aprender. Entonces vamos a poner foco en marcar un itinerario que ayude más a esas personas que van entrando como más desorientadas. Y siempre apostando por la calidad. Entonces, como eso requiere mucho esfuerzo y mucha energía, porque hay que reestructurar contenidos, nuevos lanzamientos, etcétera, etcétera, ese es mi proyecto vital, fundamental. Y en paralelo, hacer una cosa que a mí me encanta, que es estar en proyectos de consultoría y en proyectos de formación en empresas, porque se retroalimentan las dos cosas. Yo creo que uno de los éxitos de mis cursos, o eso es lo que yo percibo del feedback de la gente, es que como estoy haciendo proyectos, sé lo que necesitan las empresas o sé lo que piden mis clientes, por lo menos. Entonces, eso me permite que en la formación yo pueda incluir mucho de eso que sé que necesita la empresa y no es solo formación puramente académica de cómo se hace este DAX, no, es cómo se hace este DAX, cómo lo utilizas luego, lo implementas en un proyecto y demás. Y entonces eso requiere trabajar en consultoría y por lo tanto voy a seguir volcado en proyectos de consultoría, de momento de pequeña escala, aunque un poquito más grandes, porque ahora ya estoy formando equipo para poder tomar proyectos más grandes, que hasta ahora era yo solo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y entonces pues tengo este camino, la consultoría por un lado porque me gusta y me obliga a aprender cosas nuevas, y Namasdata 100% en la parte académica. Quiero saber la respuesta de esto que te voy a preguntar, pero ¿consultoría o divulgación? Tienes que elegir uno. ¿Cuál te gusta más? Divulgación. Lo tenía claro. Sí, si tengo que escoger. Lo que ocurre que para divulgar bien creo que es muy bueno conocer
conocer lo que pasa en las empresas. Yo empecé, por ejemplo, divulgando cómo resolvía problemas del almacén con Power BI. ¿Por qué? Porque al conocer el problema le pones una solución, le explicas a alguien y alguien lo encuentra útil. ¿Vale? Entonces van de la mano, pero sí, si tuviera que sacrificar algo y decir, pues apuesto por aquí, iría por la parte de la divulgación. Vale, perfecto. Alex, antes del test final que voy a hacer a todos los invitados que pasen por este programa, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que gran parte del contenido que yo publico en redes o de la ayuda que presto a gente es enfocada a las personas que están empezando, porque me parece que es imprescindible que tengan una guía y un apoyo. Entonces tú, como experto en Power BI, alguien que empieza a conocer Power BI o que le llama la atención o que ha oído hablar de Power BI, un consejo para empezar en Power BI y que no se asuste, una lección inicial. Vale. Venga, voy a medir las palabras con cuidado porque no quiero que se malinterprete. No te bloquees por las buenas prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona aprende, generalmente o está empezando, tiene que resolver algo concreto para conseguir sponsorización en la empresa. Yo tengo que hacer un informe y mi jefe lo tiene que ver porque así me apoyará y me dará tiempo y recursos para que me aprenda y me forme. Si en tu primer proyectito, hablo de la persona que quiere iniciarse y quiere hacer un informe y enseñarlo a la empresa y decir, mira lo que estoy haciendo y creo que esto nos puede ayudar. Si esa persona que está trabajando seguramente con un volumen de datos pequeñito, con cálculos sencillos, que necesita visualizaciones fáciles porque con poquita cosa va a conseguir dar un salto cualitativo, que no se quede frenado en preguntas del tipo, ahora esto lo hago con un calendario en M, hago un flujo de datos que tenga el calendario, utilizo Calendar Auto o pongo Calendar pero pongo las fechas dinámicas. O si tú para presentar eso puedes crearte un calendario con cualquiera de las técnicas que conoces y ahora te funciona y te sirve para avanzar, hazlo. Y luego, eso sí, sigue formándote, capacitándote, aprendiendo, pero le diría a la gente que no se frene porque el Power BI tiene una puerta de entrada muy amigable, pero llega un momento que te topas la barrera del cómo se hace bien y ahí es donde mucha gente tira la toalla y no queremos que tiren la toalla, queremos que sus jefes, sus jefas o ellos mismos piensan, esto merece la pena, voy a seguir, ¿vale? Entonces rompamos un poquito ese purismo de la buena práctica que evidentemente debe existir, pero cuando alguien hace un Excel con 500 filas, ¿en qué le afecta el rendimiento? A ver, realmente no le afecta en nada. Tengo que darte la razón porque sí que es cierto una cosa que has dicho y es que Power BI es un programa relativamente accesible en donde puedes empezar a hacer cosas con poco conocimiento. Tú enseguida, con un dataset sencillito, con una hoja de Excel, puedes hacer 4 gráficos y en tu mente van a quedar maravillosos. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a trabajar de forma real con ello, es una herramienta de una potencia y de una entidad tan grande que puede llegar quizás a frustrarte en ocasiones. Sí, yo tengo casos de personas que han vuelto después de haber tirado la toalla, ¿vale? Empezaron, se encontraron con que no daban resultados, tiraron la toalla, siguieron haciendo el reporting como lo hacían siempre, con su PowerPoint, con imágenes incluso pegadas en PowerPoint, porque se sintieron frustradas porque no veían la forma de implementar soluciones muy complejas. Entonces, bájales el nivel, ayúdales que tengan esa puerta de entrada, que la propia Microsoft lo hace. Por eso, ¿por qué está la inteligencia de tiempo activada de forma predeterminada? Porque aunque no sea lo mejor, es lo que permite que una persona como yo, en el 2017, abriera Power BI, me viniera a mi casa y al día siguiente le pudiera enseñar un informe funcional a mi jefe, con 4 gráficos. Pero es que mi jefe nunca había tenido eso. ¿Qué me dijo? Alex, ¿qué tienes que hacer para aprender más de esto? ¿Qué tienes que hacer? Le dije, necesito tiempo para estudiar y necesito apuntarme a un curso y necesito ayuda para poder seguir desarrollando esta habilidad. Eso es lo que hay que conseguir y yo lo conseguí sin saber lo que era una tabla de calendario. Ahora no, ese informe seguramente, si lo miro, seguro que es una tabla plana, no me acuerdo ni sabría dónde está ese informe, pero estoy seguro que es una tabla plana con el horario de entrada de los camiones al almacén, el número de paquetes que habíamos cargado y con eso hice unos gráficos interactivos donde mi jefe podía ver lo que había cargado cada agencia de transporte. Ya está, le cambié la vida y me la cambié a mí. Qué bueno, qué bueno.
Alex, nos quedan unos 10 minutos más o menos de programa y No como estaba te dije mirando el reloj. Yo estoy aquí antes, tan a gusto de charleta. sí, tengo intención más o menos de que dure en torno a una hora, aunque esto no es nada cerrado. Pero bueno, Vale. como es el primer programa, iremos mejorando con el tiempo, que yo creo que además Yo lo soy está mal saliendo invitado bien. porque tiendo a enrollarme. Te pido disculpas, Héctor, No, pero para estoy nada. tan a gusto aquí charlando contigo que se me va la lengua. Pues fíjate si vas a estar a gusto, que ahora llega una parte que yo creo que te va a gustar más. ¿Estás preparado para responder a un test de 10 preguntas así, un test personal? Venga, sí. Y intentaré no enrollarme para que dé tiempo de hacer las 10. Venga, vamos a empezar. Alex, ¿Balcón del Mediterráneo en Tarragona o Times Square? Balcón del Mediterráneo en Tarragona. Lo tenía claro. Aquí te puedes explayar un poquito más. ¿Qué significa Esther para ti? Todo. No me tengo que explayar. Mira, Directamente. eh, es que esto es como muy fácil decirlo y tal, pero es lo que siento. Cuando estuve, te das cuenta cuando atraviesas una situación límite, cuando pasé el tema de la intervención, que además fue grave. Yo estuve a minutos de haberme muerto y ahora no estaría aquí. Mi preocupación era cuando iba hacia el quirófano, aparte del dolor, es abriré los ojos mañana, voy a ver a Esther, la veré, ya está. Era mi preocupación. También está, por supuesto, personas a las que quiero mucho de la familia, mi madre, mi hermana, ¿no? Pero con quien he decidido formar el proyecto vital y ahora también empresarial es con ella, entonces todo en mayúsculas y con neones. Es una persona que además yo creo que todos los que la conocemos la apreciamos un montón y la queremos mucho. O sea, se hizo una pareja encantadora, que lo sepáis. Ojalá dure para siempre. Esperemos. Nosotros, yo siempre veo el futuro a su lado. La más data con ella, mi vida con ella y para bien o para mal a su lado. Qué maravilla. Me encanta oír esto, honestamente. Alex, ¿dashboard oscuro o dashboard claro? Claro. Esto no te ha gustado. No, o sea, a mí me gusta de todos los tipos. Yo soy de claro. De claro, bien. Dime, por favor, y tienes que mojarte, dime un referente para ti en el mundo de los datos. Tendrás muchos, pero dime Pero uno, desde la vertiente que yo escoja. como tú quieras. Vale, Miguel Rojas. ¿Lo puedo argumentar? Claro. Vale. Cuando yo conocí a Miguel en la distancia y lo conocí como una persona que tiene una escuela y da formaciones, ¿vale? Y con el que me ha dado consejos. A medida que lo he ido conociendo en la vida y especialmente desde el momento en que viajé al encuentro de datos que hicimos en Cusco, en México, luego hay en México, en Perú, luego se repitió Colombia y luego México, pero descubrí algo que yo allí lloré cada día. Porque pasó lo siguiente, en ese encuentro fuimos 50 personas, era una época pospandémica, estábamos saliendo del COVID y se organizó sin saber si se iba a poder hacer o no, pero se hizo y estuvimos 50 personas que nos reunimos allí. De esas 50 personas, 40 se emocionaban diciendo cómo Miguel me ayudó. Cuando yo no tenía recursos y necesitaba estudiar, Miguel me abrió su escuela. Cuando yo necesitaba consejo y no sabía cómo hacer esto, Miguel me escuchó. Cuando yo no tenía proyectos, Miguel me dio un proyecto. Era una constante y me hizo ver cómo tiene una capacidad transformadora y me miré hacia mí mismo y pensé, cuando ni en mi propia empresa habían confiado en mí para esto, porque habían confiado en mí para otras cosas, pero ni en mi propia empresa en la que llevaba 15 años trabajando habían confiado en mí para esto, él desde Perú lo hizo y a día de hoy estoy aquí por él. Entonces, eso mismo que ha hecho en mí lo ha hecho en muchas otras personas que yo he podido conocer en México, en Colombia, gente a la que él les ha ayudado desde los datos, insisto, no es porque sea un tema místico, desde el puro conocimiento y transmisión de enseñanzas, y para mí es un referente total y absoluto como persona transformadora de vidas. Nos apuntamos un nombre entonces. Si es hablo también de él, seguro que merece la pena. Sí. Siguiente pregunta, Alex. Mañana es tu último día de vida, esperemos que quede mucho para eso. Y te ofrecen una última cena, ¿qué pides para comer? Paella. Me ¿La da igual si clásica cena, valenciana o alguna variante? arroz con cosas me sirve.
Así no tengo conflicto. Que trabajé para empresas valencianas de pirotecnia y sé lo que es hablar de paella en ciertos territorios. Sí. Ay, mejor no tocarlos. Sí. Alex, un grupo musical o cantante favorito. Uy, esto me cuesta porque no soy muy fan. Mira, me gustaba mucho. Mira, voy a hacer una cosa. Solo he ido creo que a 3 conciertos en mi vida. Pues uno de ellos fue Medina Zahara, un grupo que posiblemente haya gente que ni sepa de lo que estoy hablando ahora. Sí. Pues nunca me lo he pasado tan bien en esos 3 conciertos a los que he ido en mi vida como en el concierto de Medina Zahara. Espectacular. Y me declaro su super fan, aunque ahora ya hace mucho tiempo que no los escucho. Seguro que después de esta entrevista empiezan a subir las visualizaciones de sus vídeos. Más de uno irá a La gente dirá, ¿qué es esto de Medina Zahara? A algunos les va a explotar la cabeza cuando vea, pero la verdad que hay que escuchar las letras, sobre todo, sí. Y hay una especialmente que cuando todavía pienso en la canción se me remueve un poquillo por dentro. Y ya te digo que yo no soy de los que yo no vibro mucho con la música, pero ahí hay algunos temas que sí que me tocan. Perfecto. Alex, un lugar para perderte. Y que sea accesible, Canarias. Que lo vea como algo realista. Como conozco un poquito más y tiene también acceso a más servicios y tal, si me tengo que perder en una que me permita conciliar un poquito de todo, tanto paisajes como actividades y demás, pues iría a Tenerife. Perfecto. Vamos con las 2 últimas. ¿Qué le hace feliz a Alex Ayala? Reírme. Sé que esto es fácil decir, pero yo soy de risa fácil, quiero decir que cualquier payasada me hace reír, me río con las series tontas, me río con las películas, me río con no sé qué. Si yo consigo a lo largo del día acumular unas cuantas risas, tengo la oportunidad de reírme, es como que cargo una batería y ese día es feliz. Pero me puedo haber reído porque he visto una obra de teatro muy divertida, me puedo reír porque he pasado un buen momento con unos amigos, eso me recarga la energía y ya está. Lo que necesito es estar en ambientes donde haya risa. Los ambientes tóxicos me contaminan mucho. Yo soy como una persona que absorbe mucho la energía de la gente y cuando estoy con personas tristes yo me entristezco normalmente. A mí se me pega, Y entonces estar en un entorno de cachondeo y tal, eso me hace súper feliz. No pido más, Una charleta alrededor de una mesa con 4 amigos y reír. Eres fácil de complacer, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que sí, súper fácil. Fíjate que no he pedido ni dinero ni nada, solo risa. Alex, para finalizar, la cara B del dato es... El esfuerzo. El esfuerzo es lo que... yo recuerdo cuando hice un máster de Business Intelligence y decían una cosa como para convencernos que era, en aquella época, creo que era en 2018, se utilizaba mucho el eslogan, el dato es el nuevo petróleo, la profesión más sexy del mundo, bla, 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 transforma vidas, los mejores trabajos, no tendrás ni que hacer entrevistas, tú te sacas un máster y te llaman 20 empresas, todo esto ya sabemos que es mentira, los que estamos dentro y hemos pasado el proceso, es esfuerzo, dedicación, compromiso y vocación, porque para dedicar tanto esfuerzo tienes que tener vocación. Luego es gratificante porque tiene toda esa parte sexy, el teletrabajo, el estoy en la playa con mi ordenador, esas cosas que a veces podemos hacer, otras veces estamos en la oficina simplemente peleándonos con un informe, pero todo lo bonito viene después del esfuerzo. Sin esfuerzo no hay fiesta. Fíjate, a mí con que nos vean 40 personas me vale. No tengo más aspiraciones que eso. Si hay 40 personas a las que le he hecho ameno el viaje en el metro, en el bus, suficiente. Así. Mira, lo decía ayer o antes de ayer, creo que hice clase ayer. Le decía a la gente del curso, dice, yo voy a estar igual de entregado, lo digo porque tú has visto que yo en las clases, o creo que puedo decir que yo me entrego a unos niveles bastante potentes, quiero decir que le pongo toda mi pasión y toda mi energía a eso, y lo hago si hay una persona y lo hago si hay 100, es que me da igual. ¿Vale? De momento nunca he hecho una clase para nadie, no sé si lo haré igual cuando no haya nadie, pero me da igual si hay 1 o hay 100, entonces estoy contigo. Si me leen 40 o me leen 5, si a alguien le es útil y le ayuda, genial.
Genial. Alex, ¿has estado a gusto? ¿Has estado contento? ¿Feliz? Hombre, yo no me iría porque nos quedamos un ratito más, hombre. Con lo que me gusta a mí charlar. ¿Sabes lo que pasa? Que detrás de esa puerta que ves al fondo hay una niña dándome golpes. Diciendo, papá, ya Que está, ya ¿no? te mandó un audio un día, si te acuerdas, por Sí, LinkedIn. lo sé. Además, esa niña que debe haber escuchado mi voz tantas veces me debe odiar un poquito porque soy el que quita a su papá de su compañía. Entonces, para ella esa voz es una voz negativa. Es el robapapás. Nah, ni mucho menos. Oye, Alex, 1 millón de gracias por haber venido. Espero que esto sea el primer paso de un camino maravilloso. Y nada, nos despedimos de todos los espectadores. Espero que les haya gustado mucho y lo dicho de corazón, Alex. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias a ti porque ser el primer invitado solo lo voy a ser yo. Todos los que vengáis después, pues lo siento. No, al contrario, bromas aparte, que me siento muy honrado. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Chao.